lo que ellos nos cuenten. Vamos a empezar por Federico Rodríguez, que bueno, nos visita o participa de Estados Unidos, y la idea era justamente preguntarle cuál es la visión global de la macro global que tienen desde la compañía y ver de qué manera, y ahí sí metiéndonos un poco al rasgo metodológico que tienen en el manejo de portafolio, cuáles son, digamos, el análisis macro que hacen para incorporar, digamos, un crédito a un portafolio de fixed income de mercados emergentes, por ejemplo, y cuáles son los atributos donde ponen más foco, digamos. Fede, si nos puedes contar brevemente, contanos un poquitito cuál es el view de la macro. Bueno, buen día para todos. Mira, en general lo resumiría con dos palabras. Es relativamente positivo. Yo creo que el escenario que tenemos ahora hacia fin de año remueve grandes focos de incertidumbre que en general nos parece como que el mercado es lo que le cuesta muchas veces prediciar. Uno es el resultado de las elecciones acá, el otro es el devenir del COVID y en qué parte de esa etapa estamos, que por mis comentarios anteriores hay cierto optimismo de que en el corto plazo, y me parece que el mercado un poco está haciendo eso de ya mirar a futuro. En el corto plazo, las economías desarrolladas, fundamentalmente primero, ya tengan un nivel de herd immunity, como le dicen, que permita volver a la normalidad. El otro es el caso del Brexit, que un poco está en los headlines, pero no se le está dando tanta la importancia que tuvo años atrás, pero me da la sensación como que hay muchos puntos de contacto y de acuerdo, por lo cual el riesgo de que eso de que no se llegue a un acuerdo conveniente para ambas partes bajó sustancialmente. Y después el no menor, que la posibilidad de todos los días levantarte y leer tweet con algo que por ahí lleve por el lado geopolítico a riesgos en términos de mercado. eh, Me parece que con la administración de Biden eso ya va a ser distinto, por lo menos. No sé si necesariamente mejor, pero por lo menos distinto en términos del approach. Entonces, bajo ese marco, vos tenés la economía que indefectiblemente recupera sobre una base muy, muy baja. eh, y un ciclo que a grandes rasgos está joven, por manera. O sea, después del shock que tuvo a principios de este año y la rara confluencia en términos históricos de política monetaria laxa, extremadamente laxa, y política fiscal laxa también, extremadamente, en ambos casos. Eh, entonces, en general, el escenario base es de positivo en términos de activos de riesgo. Y obviamente con las ramificaciones que eso tiene en términos de lo que nosotros esperamos por el lado de tasas y eso, que si querés después podemos entrar más en detalle. Eso no quita que los problemas estructurales por los cuales se llegó o empezamos este año no sigan estando, desde los elevados niveles de deuda que siguen siendo incluso más elevados ahora, o los problemas de desigualdad y tensiones sociales que eso genera, con los mercados haciendo nuevos máximos y teniendo en cuenta que no tenés la gente, o sea, la gente que tiene activos no necesariamente es toda la población. Entonces, eh, todas esas tensiones solamente se exacerban a partir de lo que estamos viendo. Eh, y después el impacto no menor que me parece que tiene, y a veces, muchas veces subestimado, que tiene las tasas bajas sobre planes sobre la ecuación de ahorro e inversión, eh, las necesidades de gente de continuar en la fuerza laboral por más tiempo, la presión que eso tiene sobre los salarios, inflación, etcétera, etcétera. Eh, Después, en términos la pregunta era en términos de qué approach tenemos para mercados emergentes.
Sí, ¿de qué manera incorporan, cuáles son los atributos que le ven a un activo de fixed income para incorporar a los portafolios, particularmente los de emerging market, que es lo que nos queda más cerca, ¿no? Mira, nosotros en general es un portafolio de alta calidad crediticia, por decirlo de una manera. O sea, y la consecuencia que eso tiene en este mercado es de muy bajo yield. Y obviamente la compañía tiene objetivos de return on equity a los cuales lo que el portafolio de inversiones genera tiene alto impacto. Entonces, todo eso, ¿en qué se traduce? En que un poco también es lo que la política monetaria genera, que necesitamos tomar riesgos. Y por el lado de fixed income, bueno, también por el lado de equity, en mercados emergentes es básicamente eso, entra en el casillero de activos de riesgo que puedan generar un retorno diferencial y contribuir al guidance o al retorno de la compañía esperado. Dado nuestro perfil de riesgo, que es bastante conservador, en general tenemos un sesgo significativo a tratar de buscar productos o activos que tengan baja volatilidad, inclusive cuando nos metemos dentro de ese tipo de asset class, como el caso de mercados emergentes. Y en nuestro caso puntual, el approach que tenemos a mercados emergentes es a través de mandatos con asset managers o a través de vehículos pasivos. O sea, en general, esto para los portafolios grandes, digamos, los de mercado desarrollado, los de dólares, euros, libra esterlina y dólar australiano. Así que no manejamos nosotros directamente, con la excepción de los bonos corporativos y las empresas, en algunos casos muy puntuales, en los cuales forma parte del mandato de fixed income grado de inversión que nosotros manejamos internamente. Eso Bueno, sería grandes rasgos. dale, genial, gracias. Un poco a la audiencia les quería comentar, creo que me olvidé, la idea es que el evento dure aproximadamente 1 hora y tienen para hacer preguntas en el chat, ¿sí? Directamente pueden ahí volcar sus preguntas y hacia el final ahí le mandaremos a cada uno de los speakers las preguntas que le corresponden. Yendo al plano local, digamos, ahora sí a los tres que están acá, ¿cuáles son los rasgos más importantes que, digamos, que tiene el caso base de Argentina para ustedes, de la macro, ¿no? Digamos, en 4 o 5 bullet points cada uno, podemos empezar por Fede Pérez, seguir por Juanchi y después terminar con Martín. Digamos, ¿cuáles son los 4 o 5 bullet points que caracterizan a la macro hoy para cada uno de ustedes? ¿Y cuáles son los riesgos que enfrenta ese caso base para cada uno de los portafolios que manejan? Bien, tomo la posta. Partimos, o sea, de vuelta, tomando un poco lo que decía Fede, la estructura es bien top-down, el escenario es constructivo en cuanto a lo que es lo global. Las lecturas de los Outlook 21-22 son muy pro-risk, los targets de equity son constructivos. Y Argentina pricing en ese contexto parte de un nivel bien bajo, ¿no? O sea, las caídas de GDP 2020 aproximadamente 10 y medio, con Perú son de los más bajos en términos de caída, y ni hablar de nivel, ¿no? O sea, los niveles pre-COVID en absoluto. Entonces, tiene mucho para activar y para crecer. La recuperación estimada en términos de crecimiento del escenario base, si querés, es de 4,5 hasta 5,5. Los déficits estructurales son un poco los riesgos y son los desafíos, ¿no? Esta idea de financiar con emisión monetaria esos déficits, con mercados internacionales completamente cerrados, el nivel de stock de reservas. Eventualmente nosotros lo que hacemos es interpretar eso como una señal que le llega al gobierno de que la gestión tiene que ir más hacia la ortodoxia, o lo que vinimos viendo en las últimas semanas, ¿no? Esta especie de falta, o sea, el no cambio de normas, de reglas constante que vivimos durante este año es hasta de una forma a favor. Basta con que se tranquilice un poco la cosa, que la economía y el mercado financiero empieza a descontar menos expectativas no tan constructivas.
Así que colocaciones de deuda, canjes de moneda, comprimiendo presión del FX, son un poco los escenarios que vemos para adelante. Y la posición técnica que se limpió mucho con las expectativas que de vuelta, las expectativas con Argentina son malas, entonces cualquier cambio hacia la ortodoxia es un price action que es bueno, que es favorable, y esa es un poco la tesis de inversión. En resumen, diría que la Argentina, si sorprende, debería sorprender hacia arriba. Así que con cierto control y un manejo más ortodoxo de la economía, deberíamos andar bastante bien. ¿Qué te parece? Sí, sí. Bueno, concuerdo con Fede que uno de los problemas es, digamos, el principal problema de la Argentina es el déficit fiscal, que queda alto a causa de la pandemia, en un momento que la Argentina no tiene ningún financiamiento. Ahora, diciendo un poco sobre el nivel de actividad de la Argentina, o sea, está claro que el año que viene va a haber un rebote, que la Argentina va a crecer 4,5 o 5 puntos, pero mirando la película más de largo plazo, o sea, me cuesta mucho ver que haya inversión en la Argentina con el nivel de restricciones que hay. O sea, es muy difícil hoy invertir en la Argentina cuando tenés muchísimas restricciones para el flujo de caja que te genere cualquier inversión, digamos, no podés atesorar, restricciones al MULC, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, me cuesta ver que empecemos un ciclo de crecimiento como el que hubo del 2004 al 2007, digamos, que no sea más allá de un rebote. Entonces, me cuesta ver que ese déficit lo reduzcas por crecimiento y mejora de la recaudación. Con lo cual, digamos, el gobierno termina estando atrapado en dos formas, en dos soluciones nada más, dos alternativas: o bajar el gasto o ningún financiamiento externo, financiándolo con emisión. El año próximo, con el déficit que se está rumoreando que buscaría el gobierno, que es de 4 puntos del PBI, eso implicaría una emisión monetaria para financiar el 60%, como dice el gobierno, no menos del 50% de la base monetaria. Con lo cual, el año que viene seguiría habiendo un exceso de pesos y cuesta ver un panorama en el que no haya un exceso de pesos en la Argentina y con niveles de inversión bajos. Esa es un poco mi visión. Y creo que ahora, a diferencia de fines del 2019, que el gobierno tenía una ventaja, que los agregados monetarios estaban en niveles muy bajos. Y hoy en día ya no están en niveles tan bajos, o sea, de hecho están en niveles récord para las últimas 2 décadas. Entonces, creo que que emitir 50% de la base monetaria no va a ser lo mismo el año que viene que en este año. Y que el año que viene podemos llegar a ver una inflación más cercana al 50%, incluso por encima, con ese nivel de emisión. Ese es un poco mi view. Bueno, genial. Gracias. Che, Martín, digamos, ¿sobre qué escenario base se están manejando? Bueno, es un escenario más parecido al que pintó Juanchi, ¿no? Con nominalidad que crece entre el 50 y el 60% y poco margen de maniobra. Estoy de acuerdo con lo que dijo Fede, digamos que con pocas noticias positivas el price action puede ser bueno para Argentina, pero digamos, también lo plantó como es una economía con dominancia fiscal, sin acceso a financiamiento y no acumula reservas. Y todo esto en el contexto en que no hay una dirección clara, ¿sí? Más allá de las señales que dan y que todos tenemos en el escenario base, que en algún momento hay algún tipo de acuerdo con el fondo, ya sea con un giro más ortodoxo y mayor ajuste fiscal, o bueno, una especie de compromiso de que 2021 sea transición, pero después tiene que haber un sendero de moderación fiscal. Y ahí es donde estoy de acuerdo con Juanchi. Argentina tiene poco margen, porque el crecimiento luego del rebote va a ser anémico, y en definitiva tiene que volver al nivel de gasto con el que había arrancado el gobierno, y tratar de ir en una transición hacia el déficit cero. Y uno piensa, bueno, no es mucho esfuerzo, digamos, estábamos ahí, pero lo cierto es que veníamos de varios años de recesión, y con la pandemia encima, la duda es, bueno, la tensión social
cómo se resuelve. Entonces ahí no solo necesitaríamos el fondo, sino el compromiso explícito de la coalición gobernante de que esto se va a cumplir y el poder hacerlo. En el margen es poco porque el financiamiento es escaso y además podemos tener shock exógenos, ¿no? Con lo que hoy digamos, estamos contando que el COVID no hay segunda ola, estamos contando con que la soja sigue en niveles récords y demás. En definitiva, Argentina tiene que hacer un esfuerzo, el costo de corto plazo hay que pagarlo, no está claro que quiera y que pueda hacerlo. El camino sigue siendo riesgoso. Bueno, te agradezco. Volviendo un poquitito a lo que al tramo internacional y básicamente tomando la aposta de lo que decía Martín de cuán condicionante puede ser el desenvolvimiento de las economías emergentes y de los shocks externos. Fede Rodríguez, la idea era que nos cuentes también cuál es el view o el caso base que tienen para la estructura de tasas nominales en el Tesoro americano, incluso y cómo pricean el impacto de la nueva secretaria del Tesoro en términos de justamente, digamos, dónde están los break-even de la tasa americana en términos de inflación y cuál es la proyección de las tasas que tienen para adelante, que tiene impacto directo en el portafolio de ustedes de Fixed Income, ¿no? Y después, sí, para meternos un poquitito más en asset class de Fixed Income, ¿cuáles son algunas tendencias en vehículos, como vos decías, cuáles son los vehículos nuevos o las tendencias donde alocan dinero no tradicionalmente, no en bonos o no en bonos soberanos o cuasi soberanos o corporativos, sino en qué otro tipo de asset class están mirando las compañías de seguros globales hoy? Ok. Mira, en general, con las tasas nominales, es muy tentador empezar a posicionarse para una reversión fuerte a niveles más elevados de los que hay después de casi 30 años de bull market en bonos. Me cuesta comprar mucho esa idea, un poco por lo que dije antes con el tema de los niveles de deuda, un poco por también los niveles de crecimiento estructural global, un poco, ahí vi que Gonzalo comentaba en términos del acuerdo de libre comercio, pero en términos de las posibilidades de que en definitiva la torta global crezca a niveles en los cuales vos necesitas tasas altas para tratar de que la inflación no suba fuerte, etcétera. Y incluso el movimiento que vimos ahora de tasas en estos últimos, ponele desde agosto hasta ahora, si vos ves la inflación implícita, no solo en Estados Unidos, sino también, que me parece más notable, en Japón y en Europa, o la deuda en euros, estuvo subiendo a niveles que diría decentes, digamos, en el 1.8, entre 1.8 y 2 en Estados Unidos, más cerca del 1 en Europa. O sea, no me parece, me cuesta creer que el mercado predicé de repente que la inflación se va a descontrolar, por un lado, y por otro lado, en términos de tasas reales, me da la sensación que los bancos centrales tienen cierto control de qué pasa por ahí. Entonces me da la sensación como que en términos nominales no tiene mucho recorrido. Dicho esto, también esperamos, como te decía antes, que la economía recupere. Y de la mano de la recuperación de la economía, vos tenés que la curva de bonos, o un poco porque también hay realocación de portafolios, y si vendés fixed income para comprar otro tipo de activos, debería tener cierto impacto, además de que los déficits fiscales están dando lugar a un nivel de emisión de deuda también casi explosivo. Digamos, creo que en el tercer trimestre se sumaron casi 15 trillones al stock de deuda global, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo lo resumiría? Diríamos, creo que hay margen para que la curva, si querés, se empine un poco, fundamentalmente porque la parte larga praicea, si querés, ese mayor crecimiento futuro y la posibilidad, y a medida que pasa el tiempo nos acercamos asumiendo que el resto no cambia, aunque todavía esté a, no sé, 3, 4, 5 años vista,
tímido, si querés, suba de tasas cortas de los bancos centrales. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Si vos ves el consenso o la curva forward, etcétera, creo que, usando los Treasury como ejemplo, están esperando más o menos entre 20 o 30 puntos altos. Me da la sensación, o nos da la sensación a nosotros, que por ahí esos niveles son fair, pero quizá tenemos un movimiento un poquito más rápido o sea, en los próximos 3 a 6 meses en vez de a un año, de la mano de esta recuperación que te digo, o sea, si querés el shock al sentimiento positivo que por los factores que comentaba anteriormente, y la reapertura de las economías. Entonces, por ahí las tasas largas suben un poquito más en el corto plazo. A niveles, si querés, como los forward lo predecían para fin de año. En términos de lo que comentabas de Yellen, si querés, el secretario de Tesoro, para mí lo más relevante del anuncio, más allá de la experiencia y que tiene Yellen, no solamente con la parte más política, sino también con la académica y también con todo el aparato de la Fed, es la interacción que puedes tener entre la Secretaría del Tesoro y la Fed en momentos en los cuales, como te comentaba antes, es raro ver que la política fiscal y monetaria vayan en la misma dirección y en la envergadura que hay hoy. Y el otro tema no menor es la señal, porque si vos te acordás, en algún momento se mencionaba Elizabeth Warren para ese puesto. Sin hacer juicio de valor, tiene opiniones bastante más radicales, y si querés, lo que me parece la señal que tenés desde el punto de vista del mercado es que muchos de los puestos que va nombrando están virando más hacia el centro que más hacia el lado más radical, si querés, dentro del espacio demócrata. Así que me parece positivo, y también en un Congreso que va a estar bastante dividido. El Senado todavía no se definió, pero la expectativa es que termine a favor de los republicanos por 1 o 2 votos. Y después en el House, la diferencia que tenían los demócratas es bastante menor a la que era previo a las elecciones. Entonces, para promover gente y que sea aprobada, me da la sensación que el caso de Yellen no va a tener ningún problema. Y después, en términos de tendencias globales y lo que me parece las compañías de seguro fundamentalmente están haciendo mucho foco, una es, y que también se vio este año, que me parece notable y que lo hemos hablado con vos, cuando entiendo que siempre lo urgente es más importante en Argentina, pero cuando esa tendencia llega a la Argentina y al asset management locales, el tema del ESG y los fondos dedicados a eso está explotando. Incluso si vos ves en los inflows en los activos bajo administración en los asset managers, casi todas las estrategias han perdido, con excepción de esa que vienen subiendo fuerte. Esto da para una charla, si querés, sobre ese punto en particular, porque me da el señor que también hay un poco de marketing y más que sustancia en muchos casos, pero bueno, eso es una tendencia global que me parece que inclusive está solo empezando. Si querés, dentro de ese espacio, a mí me parece como que hay mucho potencial para lo que se llama impact investing, que todavía es muy nicho y muy chiquito, pero me parece mucho más interesante, sobre todo, me parece incluso en mercados emergentes, porque en general, en mercados globales, pero en mercados emergentes en particular, por el hecho de que las finanzas públicas están deterioradas y solamente han empeorado, y a través de estos programas de lo que le llaman social bonds o impact investing, hay como oportunidades para que el capital privado se ponga a riesgo, y que el retorno de la inversión venga derivado de objetivos sociales que van desde, no sé, si la reincidencia de gente que vuelve a las cárceles o
o no sé, o que gente que tiene problemas con alcoholismo, problemas de salud, que dentro de un programa de asistencia por el cual lo financia el capital privado, si las métricas son favorables respecto al nivel base, la autoridad paga en realidad, en vez de necesariamente hacerlo de manera directa a través del aporte fiscal, digamos. Y después el otro tema que es no menor es los activos privados, los unlisted, digamos, tanto en equity, con private equity, unlisted property que se le llama, infraestructura. Y después por el lado de fixed income también, sobre todo private credit engloba muchísimas cosas, pero lo que le llaman acá en Estados Unidos el middle market, que son compañías con un EBITDA entre, no sé, 10 millones a 100 millones de dólares, que normalmente no tienen el grado de acceso al mercado sindicado de préstamos o a emitir en el público porque son volúmenes relativamente chicos o compañías que todavía no tienen el tamaño o no quieren incurrir en los costos de hacerlo público. El mercado privado está creciendo a tasas muy fuertes y me da la sensación que muchos mercados, el regulador también los trata de manera muy favorable. O sea, si vos invertís en préstamos que no tienen rating crediticio, por ejemplo, bajo Solvency II, en Europa te lo toman como si fuera un W, digamos. Y en Estados Unidos no es tan así, es bastante, el capital charge está muy influido por el rating, pero como todo acá le encuentran la vuelta y te lo estructuran de la manera que quieras, básicamente, para tratar de tener ratings inclusive más favorables de los que si tenés el underline sugeriría. Y bueno, todo ese mercado de activos privados está también explotando y me parece que por el lado de las compañías de seguro he visto todos las encuestas que los planes para alocar en esos activos solamente están subiendo, de hecho a expensas de casi todo el resto. Aparte tenés menos volatilidad, income bastante alto y en este mundo de bajas tasas es un espacio que solamente va a crecer, ¿no? Che, bueno, muchas gracias. Vamos a ir tratando de acelerar en los tiempos y la idea es para la pata, el tramo local de Federico Pérez, de Juanchi y de Martín, ir empezando a conocer un poco cómo ese view del caso macro argentino, cómo esos riesgos que ustedes están viendo, lo vuelcan a la administración de su portafolio, restringidos por la regulación o menos regulación, como en el caso tal vez de Juan, y ya metiéndonos un poquitito más en mercado, digamos, si ustedes consideran hoy que hay un first price en la curva de rendimientos argentina denominada en dólares, y ya más completando y yendo un poco más allá, digamos, si ese spread de regulación entre la deuda denominada en dólares, ley argentina con ley Nueva York, les parece que está ok con ese view macro que ustedes tienen, o si ahí hay una oportunidad o riesgo para calibrar en sus portafolios. Podemos empezar de nuevo por Fede, para así Vale. ordenamos igual, pero obviamente que estamos abiertos a pimponear, ¿no? Bien, bien, ahí tomo la posta entonces. Regulaciones interesantísimas, o sea, la verdad que este año sufrimos bastante de eso y aprendimos muchísimo. Básicamente la estructura o el mapa mental que tenemos es siempre de optimizar sin restricciones y después empezar a asociar cada mandato específico de los fondos con las restricciones propias que impactan. Pero lo que aprendimos este año y en todo este proceso de nuevas regulaciones fue de vuelta a separar un poco el ruido, el rumor de que sí se viene esto. La realidad es que es muy fácil hoy comerse fake news y tomar decisiones de portafolio erradas en base a información que no es
no es la correcta, es un peligro muy grande con el que convivimos. Y después también lo que aprendimos mucho fue, a veces no necesariamente paga la lectura rápida y una ejecución que uno diría, dada la liquidez del mercado, que no se arme un pseudo puerta 12 en esos activos. ¿Por qué? Porque en los procesos de cambios regulatorios vimos que hay idas y vueltas del regulador, hay aclaraciones, hay lobby, y que eventualmente, si la restricción termina siendo banking, haber tomado una decisión previa no resultó óptimo. Como para cerrar, un comentario sobre lo regulatorio y todo este proceso que me parece que fue importantísimo este año, aprender a operarlo, siempre termina pagando trabajar con portafolios simplificados, conocer la liquidez de los activos y estar siempre hackeando la posición que uno tiene en los portafolios. Eso me parece que es clave. Y después, de cara, si querés, a lo que decías de una exit yield, un fair yield de Argentina. Gran pregunta. Quedan atrás la cantidad de modelos que habremos hecho con el canje, con cuál era el exit yield y el timing. La verdad que Argentina había cerrado el canje en niveles de 11,5, 12, y estamos tradeando en 15, 15,5. No fue nada grato eso. Pero de alguna forma yo sigo pensando que de vuelta las expectativas y ese escenario base que comentaba con anterioridad, y de vuelta, pasada la hoja, como dice Fede, de COVID-19, Argentina no tendría por qué no ir a tradear a niveles 400 bips abajo, a 5,5 duration que tiene un Global 30, estás hablando en dólares de 22, 20 y pico %. Yo soy constructivo con ese nivel. Creo que este veranito que estamos viendo de falta de ruido termina jugando a favor el tiempo. Y por último, en lo que es el spread, ley Argentina y ley New York, me parece que está priceado en bajo, o sea, esos 100, 125 puntos de un GD sobre una L. Ya por posición técnica, o sea, podemos discutir, si querés, lo que es la ley intrínseco, ahora intrínseco de la ley, y si realmente te pagó no estar en ley en el pasado. Pero la posición técnica de la tenencia del central en AELs, de las licitaciones estas en AELs, me parece que en 150 está barato ese spread. Así que ese es un poco el resumen. Juanchi, un poco cómo vuelcan ese caso base de la macro ustedes al mercado y, digamos, cómo ven la curva de bonos argentinos, digamos, si está fry price o crees que le falta. Yo te arranco al revés, te arranco por la curva y después te digo las restricciones que tenemos o que vemos. Digamos, bueno, como decía Fede, hoy la curva argentina opera alrededor de 15 puntos, cuando tenés digamos, los single B más cerca de 7, 8 hoy en día, que era, digamos, ves el escenario base de cualquier canje de deuda exitoso, digamos, ¿no? ¿Me explico? Y tenés los triple C operando alrededor de 13 puntos, o sea que la Argentina aún opera por encima de donde operan los triple C. Ahora, cuando uno compara la deuda argentina contra... Entonces está esta duda, viste, de, che, pará, no está muy fuera de mambo, para hablar en criollo, o si tiene lógica. Y cuando uno mira la deuda argentina, a diferencia de toda la deuda triple C, la primera diferencia que encuentra es que no tiene cupones, que uno no cobra ningún cupón. Con lo cual uno tiende a pensar que la deuda argentina debiera estar más castigada, porque opera más, o sea, ya pasa a ser un riesgo como equity al no tener flujo, ¿me explico? Entonces hace sentido que opere por encima de un C, con las condiciones actuales de caída de reservas y sin un plan.
¿qué es lo que podría hacer? ¿Cuál sería el catalizador que llevaría a Argentina a operar como un B a 8 puntos? Y un plan, yo creo que un acuerdo con el FMI, en donde el FMI le exija condiciones y que esas condiciones hagan presentar un plan en el que uno vea que empieza a haber una recomposición de reservas en la Argentina. O sea, mientras uno no vea una recomposición de reservas, cuesta mucho ver a la Argentina yendo a operar como un B y probablemente va a seguir operando en estos niveles. Yendo a las restricciones que enfrenta uno hoy en día para armar el portafolio, como corporativo hoy en día priorizás mucho el nivel de caja y la liquidez. La realidad es que Argentina no va a ese single B y sigue operando donde está operando, la realidad es que no va a haber mercado externo, y aún si fuera el single B, parece que durante mucho tiempo va a costar abrir el mercado externo para la Argentina. Entonces la realidad es que hoy no tenés financiamiento externo, y el financiamiento local, hay crowding out del Tesoro, digamos. El Tesoro trata de fondear ese déficit fiscal con emisión monetaria, pero cuando ve que esa emisión monetaria choca, trata de pasarse al fondeo con deuda local. Y entonces ahí hace crowding out del resto de los emisores locales, lo cual hace que las ventanas de liquidez sean muy cortas, y como no sabes si vas a tener la posibilidad de emitir, tratás de cuidar la caja y de mantener una liquidez elevada. Digamos, esa es un poco la restricción. El problema principal que enfrenta hoy un corporativo también es que no puede salir, o sea, cuando opera en el MULC le cuesta mucho, no tiene forma de salir del riesgo argentino. Entonces, te hace muy difícil eliminar esa volatilidad. O sea, por un lado necesitas asegurar la caja de liquidez, pero por otro lado no tenés, o sea, te cuesta conseguir instrumentos que salgan del riesgo argentino, ¿no? O no tenés acceso. Está genial. Martín, digamos, ¿cómo ese caso base con esas características lo llevan hoy al portafolio y, bueno, y dónde ven oportunidades, digamos, si querés, en la curva de bonos soberanos y en el relative value con el spread legislación? Sí, ahí en la curva argentina, digamos, estoy de acuerdo con las características de la reestructuración de Argentina, que fue una reestructuración sin plan, básicamente. Entonces eso definió una estructura de bonos donde todo el valor es opcionalidad, ¿sí? Entonces el spread por encima de los triple C, como dice Juanchi, se justifica. Y digamos, yo con mi primer caso positivo es imaginar eso, que vamos hacia el 12 hacia la curva triple C con muestra de moderación, de plan y demás. Ahora bien, si uno ve la imagen estática en términos de déficit de cuenta corriente, déficit primario, sí, podríamos ir hacia los Bs. Lo que pasa es que el ajuste queda todo por delante. Esa dinámica enmascara, esa foto enmascara la dinámica mala de Argentina. Entonces, todavía tenemos que pagar el costo de corto plazo. Me parece que la primera parada entonces son los triple Cs, y después una vez que se demuestre, digamos, que está la voluntad y la capacidad de hacerlo, ahí podemos imaginar en ir acercarnos más hacia los B. Pero más allá del triple C hoy me cuesta armarlo. Con respecto al spread de ley, sí, entre 100 y 150 puntos, digamos, los 150 puntos me dejan más cómodos, que eso en el tramo largo me parece que está justificado. En el corto, bueno, está el trade-off entre la liquidez que te dan los bonares, que es superior, con el riesgo de oferta, que es ahí. Ahí es, digamos, Argentina no tiene acceso al crédito, pero es el único lugar donde pueden emitir, ya sea vía los swaps que ofrece a tenedores offshore o vía la venta de tenencias públicas. Entonces, digamos, en spread de 100, yo estoy más tranquilo en la ley Nueva York. Arriba de 150 o en esos niveles, me parece que está fair. Bueno, gracias, Martín. Vuelvo a Fede, a ver si Argentina se convierte en un impact investing, digamos, y como Wish, y para preguntarle a ver cómo con pasivos de largo plazo, manejar pasivos globales de largo plazo, digamos,
¿cuál es el crédito que más se acerca a Argentina, digamos, más allá de que evidentemente de alto grado de inversión a triple C, como está operando Argentina, como decían los chicos, o incluso por arriba de triple C, estamos lejos, ¿no? Pero digamos, imaginemos por algún momento que todos digamos, los catalizadores positivos en el caso argentino se complementan o se dan. ¿Cuál es el siguiente paso para convertirnos o para estar dentro del radar de nuevo de un inversor global? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el crédito más cercano a Argentina que cubren, si querés, dado esa cartera de largo plazo, de pasivos de largo plazo? Y te la junto con otra, para un poco así hacerlo más rápido, digamos, ¿cómo ven el mercado estructuralmente de equity global? ¿Sí? Y de equity global y en emergentes en particular después de este rally, ¿sí? Digamos, ¿cuánto creen ustedes que le queda justamente en este mix, o en este nuevo mix de políticas, como te referías antes? Bueno, me quedé pensando con el tema de del impact. Yo sé que suena loco y siempre lo urgente es lo más importante, pero eso va a llegar a Argentina en algún momento. Solamente necesitas darle el marco. Y me parece que es una oportunidad espectacular para hacer un montón de cosas, con un impacto positivo en la gente, pero sobre todo también para remover, si querés, del medio la intervención que siempre tenés del ala política estatal en todo lo que tenga cierto injerencia de índole más social que otra cosa. Pero bueno, Estamos respecto buscando a... otros marcos antes, Sí, bueno, sí, como decían los chicos. el marco es relevante. Y ojo que ese es un mercado re chico en todos lados todavía, pero me da la sensación que es el que tiene un potencial increíble para cubrir muchos espacios o huecos que ha dejado inclusive la pandemia también. Pero bueno, eh, me olvidé un poco las preguntas ahora, pero empiezo por donde me acuerdo. En los Básicamente, pasivos, digamos, en general tenemos pasivos cortos nosotros, es como seguros generales, property and casualty corto, salvo los pasivos en euros que son un poco más largos, pero inclusive siendo más largos está en la zona de 6, 7 años, el resto es corto. ¿Y qué crédito tenemos parecido a Argentina? Hasta hace un par de años manejábamos un portafolio en Ecuador, es lo más cerca que te puedo poner, y la verdad que siempre el approach fue el mismo, tratar de preservar el capital, y nosotros en general siempre teníamos si querés, una estrategia bastante distinta a lo que hacía buena parte del mercado local en cada uno de estos mercados, que es la de tener un poquito de cada cosa de que si alguno explota, el problema no es tan grande. En general tratábamos de tener posiciones bastante concentradas en los casos que nos parecía que la posibilidad de tener algún problema era bien remota. Eh, y eso es casi filosófico de la compañía en términos de cómo administrar el riesgo en la parte de inversiones. Así que no creo que eso cambiara si hoy en día estuviéramos manejando, como en su momento, el portfolio de Argentina, cuando teníamos, o el caso de Ecuador. Ahora lo que tenemos, que administramos directamente, sea mercado desarrollado o en emergentes en Asia, en general es todo investment grade. No manejamos nada que sea ni remotamente cerca, para ser honesto. Y todo lo que es por debajo de investment, o sea, por debajo de investment grade, en general no lo manejamos nosotros. Así que más que nada el trabajo está hecho en función del asset class, del due diligence de los managers y la filosofía de inversión que tienen y en los puntos de contacto que tienen con la nuestra. Dicho esto, para el caso de emergente hay algo que es interesante, que es cómo reconciliarlo con lo que decían los chicos y con el approach que tiene o el apetito de riesgo que tiene la compañía, que es decir, bueno, perfecto, quiero mercados emergentes para aumentar el yield, pero no quiero, por ejemplo, Argentina. Bueno, te colapsa el retorno esperado y en algún punto la ecuación de retorno por capital
alocado a mercado emergente no es espectacular una vez que empezás a sacar los triple C o lo más bajo del single B. Entonces, lo que me da la sensación que para un inversor como el nuestro, el potencial que te da Argentina y la forma de acceso, más que nada a través de vehículos en los cuales es parte de un paquete en el cual básicamente parte de un paquete, ¿no? O sea, no tenés que andar armando el caso puntual a partir de Argentina y si el caso de que esté Argentina metido te impacta en cómo armás el caso global, si querés, del asset class, porque el retorno esperado aumenta o es más alto. Pero para inversión directa, yo creo que en algún momento a Argentina le va a llegar, pero me parece que todo el resto de los que todavía tienen upside tienen que subir fuerte en algunos casos. No sé, incluso Brasil te pondría en eso, o algunos otros dentro de Latinoamérica. Y una vez que ya eso esté agotado, después la plata fluye hacia donde hay cierto upside. Y como siempre pasa en el mercado, los riesgos después en algún punto se subestiman también. Me da la sensación como que ese es el paso, porque inclusive para tener inversión directa, por lo que decían los chicos, incluso si ponen los insurers americanos en general es precio de compra más accrual, la forma en la que reportan. Entonces, el concepto de no te da nada, digamos, ¿no? Para el concepto de income, esos bonos te dan prácticamente nada. Comparalo, por ejemplo, con lo que te decía antes, private credit, que estás comprando compañías que realmente, si vos decís, las analizás en detalle, tienen un montón de riesgos. Estás hablando de single B, por ejemplo, on average, y vos en eso están invirtiendo en niveles de LIBOR más 600, 700 puntos. Pero tenés ese carry mientras tanto. Después, eventualmente, obviamente parte de eso te compensa por el riesgo de default, etcétera. Pero en el caso de Argentina no lo tenés. Entonces, es difícil armar el caso para armar una posición estructural en bonos, salvo que lo hagas a través de estos vehículos que te digo. Sí. No me acuerdo qué más me dijiste, digamos, ¿verdad? no, la idea era un poco ya metiendo en otro asset class más global, digamos, el view que tiene la compañía acerca del equity global Ah. y de emergentes en particular, y si hay valor en algún espacio después del rally, ¿no? Rápido, así le damos lugar a los Sí, chicos para que completen. En términos absolutos, nada parece barato, por decirlo de una manera. A mí me cuesta, o a nosotros nos cuesta creer, viste, hay mucho con el tema del value story, la posibilidad de que Europa, la posibilidad de que todos esos sectores que han hecho underperformance contra technology, por ejemplo, hagan algo de catch up. A mí me cuesta creer, por lo que comentaba antes, o sea, es un mundo que crece poco y las expectativas es que no crezca tampoco mucho más de lo que venía creciendo. eh, y, y me da la sensación que todo lo que es growth va a seguir teniendo una prima en términos de evaluación por un buen rato. Entonces, y las economías que son flexibles y que tienen un marco flexible para adaptarse a todos estos cambios, me parece que siempre van a estar en mejor posición, caso equity americano, y los sectores que también se ven beneficiados de todas esas tendencias más de muy largo plazo, el caso de technology, pero también otros que a mí me parece muy interesante también el caso, por ejemplo, por mencionar solamente Apple y toda la inversión que viene haciendo en bienestar, digamos, well-being le dicen, pero las inversiones que hacen con el tema de los Apple Watch, etcétera. Eh, inclusive por el tipo de inversor y por la preponderancia que se le pone a todo ese tipo de cosas,
me da la sensación que todos esos sectores que invierten fuerte para desarrollar en todas esas áreas van a seguir teniendo mucho más upside que el resto. En equity en general, en la medida que los bonos y las tasas sean tan bajas, las tasas de descuento son muy bajas, entonces no me parece como eh, que sea loco pricear todo esto con múltiplos mucho más altos de los que eran. Y sobre todo esto de asumir que los múltiplos, uno siempre tiene la tendencia a usar un múltiplo y tratar de resumir todo en eso, pero en estas compañías, en estos sectores en los cuales la escala y el potencial y el cash flow, el free cash flow también es muy alto y crece a un ritmo muy fuerte, me da la sensación que podés bancarte, digamos, esos múltiplos altos. Y en el mercado emergente me parece con la historia del dólar depreciando, que son ciclos que me parece que son largos y recién está empezando también, deberían andar bien y tienen, me parece, upside todavía respecto a otros. Sorry. Bueno, no pasa nada. Me extendí, Che, pero bueno. te conocemos. Escúchame, a ver, a los chicos de acá, volviendo de nuevo a los asset class que más dominan, digamos, el mercado doméstico, digamos, hay una buena dualidad ahí para ver en términos de la curva dólar link versus la curva SER y cómo esos break-even de inflación esperada o tipo de cambio real esperado en términos del FX oficial, ¿ustedes dónde creen o por dónde creen que hay más valor en términos de tratar de tener un P&L en términos absolutos? ¿Sí? Eso por el lado ya, el último step de la renta fija. Después me queda hacerle, digamos, un comentario o una pregunta más que creo que está en en todos los auditorium acerca de, digamos, la dinámica de los CDR y el FX. Pero me interesa saber ustedes, en términos relativos, rápido, ¿dónde ven más valor? ¿Si en dólar link o en SER? Si querés, arrancamos al revés, arrancamos por Martín. Vale. Vale, sí, rapidito, digamos, más o menos las curvas están diciendo tanto los break-even de inflación como el FX break-even que están prediciendo un aumento de la nominalidad grande hacia niveles de 55 o 60. Ahí en ese sentido, hoy me parece que el soberano dólar link está prediciando más el escenario más disruptivo y que funciona más como seguro de cambio. En un escenario base en el que la cosa más o menos se encamina, hay nominalidad alta, pero como decimos, está el ancla del FMI y cierto compromiso, ahí prefiero la duration en el SER. Prefiero el SER a misma duration que el dólar link, o incluso armar barbell de SER con duration corta y duration larga. En el escenario, teniendo en cuenta que en el escenario disruptivo, tal vez el dólar link es más atractivo, pero de nuevo, en el escenario disruptivo estamos todos pensando que las paridades de los pesos que en 2020 se respetaron van a ser un tema. O vamos de nuevo, como fue el inicio de este año, a reestructuraciones, digamos, a rolls medio forzados o a algún tipo de desagio de otra forma, que puede ser en el dólar link con desdoblamiento cambiario o en el SER con acompañarme del rol, porque si no vamos a otro esquema, porque el margen es poco. Sí, yo ahí, bueno, diciendo con Martín. ¿Qué? Más allá de que han sido emisores de dólar link, digamos. Más allá de eso. En el corporativo hay oportunidades. Pero no, igual me parece que también es un tema. A ver, creo que están bastante parejos hoy en día en estos niveles, pero prefiero el dólar link, pero voy a explicar por qué. Igual creo que también hay un sesgo natural de Martín, que está en seguros a tener más SER, que yo que estoy en corporativo y pasivos dólar oficial, a tener más dólar oficial. Dicho esto, me parece el tipo de cambio, yo para ponerle un nivel, digamos, como decía Federico, cuando uno mira un ratio y trata de englobar en un ratio para ver si está barato o caro, después habrá que analizarlo en profundidad, digamos, ponerle el análisis cualitativo, pero el tipo de cambio real, yo lo veo que está que publica el Banco Central, está en un nivel de 120, que es un nivel que está bien, pero que no le sobra mucho.
viendo que el Banco Central tiene que vender 300 palos por mes, que vende 300 palos por mes, que la actividad económica cuando empiece a remontar, las IMPO van a tener que empezar a subir. Está bien, hoy el precio de la soja es más alto, quizás con eso logra cubrir esa suba de las IMPO, pero también hay que ver por qué subió el precio de la soja. El precio de la soja también sube por la niña. Entonces, digo, y eso llegara a afectar a la Argentina, que hoy parece que no, pero las EXPO no serían las esperadas. Entonces, en este nivel prefiero la cobertura del dólar limpo, y creo que tranquilamente puede ir el tipo de cambio real a un nivel de 130, y en un ser a igual duration, un ser al 1, pensando en los cortos, ¿no? Contra un dólar link que opera entre -5 o un poquito menos, prefiero el dólar link. Ahora, dicho esto, yo hoy, o sea, ahora es cuando me voy de la pregunta, creo que en estos niveles ya hay más valor en los hard dollars que en los dólar link y en los SAR. Me parece que va a haber tiempo para eso, que diciembre no es el mes, porque siempre hay demanda de pesos y entonces ustedes saben que me gusta hablar en criollo, me sale solo el francés a mí, que los quilombos aparecen en enero, entonces diciembre probablemente no haya que apurarse, pero me parece que hoy en día hay más valor en los hard dollars. Y de pesos, también sacándote de la pregunta, algo que veo que quedó muy, muy atractivo y muy barato para tomar riesgos son los subsoberanos BAL, que a tires efectivas por arriba del 50, digo, están empatados con inflación y con este nivel de Baldar. Y digamos, más allá de que el catalizador positivo es que haya un plan y un acuerdo con el FMI que ponga condiciones para mí. Y un acuerdo sin condiciones, que el FMI ponga plata fresca, pero que no haya condiciones y un plan, puede ser que sea un acuerdo como el canje de deuda, que no se consiga nada. Pero de corto plazo, el gobierno puede ir por la devaluación, por la suba de tasas. Y entonces, yo creo que, digamos, si bien las dos son sábanas cortas, la suba de tasas me hace más sentido porque hay el problema es el exceso de pesos. Vos ves la balanza comercial INDEC y es positiva, o sea, la balanza comercial cambiaria del BCRA es la que es floja, porque claramente se te está metiendo la cuenta financiera del balance de pago dentro de la cuenta corriente. Entonces, como que me parece que un bono que ya a este nivel de Baldar empata con la inflación proyectada, que puede haber alguna suba de la Baldar que encima te la llevas. Entonces, creo que los subsoberanos Baldar hay algunas cosas que quedaron atractivas del universo de pesos. Y dejo otras preguntas, cualquier otra aclaración. No, está bien. Fede, ¿cómo la ves y cómo se posicionan ahí digamos, la curva de dólar link y la de SER? Y si querés hacerle contrapunto a Juanchi acerca de la curva de peso. Estoy con Juanchi con la de dólar, con la de peso no. Y hay argumentos. La de dólar claramente creo que hay valor, o sea, on the top en el del ranking, te diría que hard dólar, la parte GD30, GD35 es la que más me gusta. Y después pondría en ese ranking, ahí estoy más con Juanchi, la curva en SER. Me gusta más la parte media, larga, te diría. Ahí creo que, bueno, argumentos de fundamentals y la infla corriendo al 3.8 pasado, 4 esperado, precios controlados subiendo, abajo de la alfombra algo también acumulado. Creo que hay valor ahí en esas tasas reales, de 5 en la parte media, 2 años y la parte más larga 8 un cuarto. Por sobre, si querés, a la discusión del dólar link, que el timing lo es todo, ¿no? Y eso es un poco lo que uno viene cuando mira el performance pasado y viene pecando del carry de los dólar link. Amén de que hay algo que por ahí levanto y lo vimos internamente también, como
Si uno se para en un dólar link en -5, a un año, 6 meses, y dice, mira, la brecha está en 80, supone un escenario del tipo febrero de 2014, con Kicillof, que no te van a dar toda la brecha, salvo que Dios quiera que venga con el fondo y puedan cerrar la brecha por completo. Pero la realidad es que el escenario base es que no pueden cerrar la brecha por completo, y si es de abajo hacia arriba, sea, no sé, dependiendo del exit yield que supongas, te hagas de un 20, un 15, un 20% en pesos efectivo en menos de 6 meses, que es un lindísimo retorno. Ahora, cuando lo ves en términos de volatilidad, el bono dólar link en pesos, la vez que ni se compara la volatilidad de un bono en dólares, el PNL se mira ajustado por la brecha, ¿no? Por la volatilidad brecha, y un bono con SAT también. Así que si querés, a favor de lo que dice Juanchi, un share ratio te da muy a favor la posición de dólar link. A pesar de que ese timing es realmente clave. Y por último, lo que es tasa floating, ahí es verdad, Valdar más 20 a cualquiera le levanta el warning y dice, hay algo que cuando la limonga es baja, hasta el pobre desconfía. Creo que no por nada las discusiones esta semana de agarrada de presupuestos entre ciudad y provincia tiene mucho de su pricing, la liquidez es baja. Por ahí para un portafolio de buy and hold me parece que es bueno en esos niveles de spread. En los spreads de los, si querés, corporativos, de Baldar más 3, más 5, no me convence para nada el subyacente de la Baldar misma, ¿no? A pesar de que viene acompañando la suba, soy bastante crítico con todo lo que es asociado. Creo que el gobierno tiene el sesgo a generar tasas nominales por debajo de la inflación. Y en algún Sí. momento lo Bueno, vas a ver. Me dejas agregar 2 puntos, Pablo, cortitos. ok. El primero respecto al riesgo de crédito, la verdad que no veo en pesos un riesgo de crédito muy diferente en el subsoberano al soberano. O sea, me parece que el riesgo en los pesos es más el exceso de pesos y que si hay alguna solución va a ser más general y no tanto por algún crédito. Y de hecho lo ves en la ciudad. Fíjate que los bonos hard dollar de ciudad todavía operan como mejor crédito que el soberano. O sea que no es por un tema de crédito ese spread. Sí creo que está más justificado por la iliquidez. Y volviendo sobre la discusión de ser dólar link, algo que me olvidé comentar, el tema de que también si preferís los pesos, el dólar link contra un ROFEX vendido también es una tasa muy atractiva, o sea, generás tasa de 70 puntos, de 80 puntos, que hasta estás cubierto contra si te bancás la volatilidad de tener dos instrumentos diferentes. Y encima no tenés el mismatch de plazos que generalmente se te genera porque hay un bono a un año y conseguís Profex a marzo o como para, bueno, no estar con tanto mismatch. Y del ser, concuerdo con Fede que hoy en día digo, el bono que mejor me da de ser es Bonser 26, pero me parece que ahí lo que no justifica irse largo del ser son los riesgos. En estos niveles de tasa de ser, digo, si volviéramos a tener tasas reales más razonables, me parece que el spread es muy bajo, incluso comparado contra la deuda dólar. Entonces, me parece que hay un riesgo muy grande de que ese spread, o mejor dicho, si tuviéramos tasas reales más positivas, que ese spread puede ampliar y te puede lastimar fuerte en la duration. Sí, estoy de acuerdo con vos. Che, un poco la idea es que la audiencia empiece a pensar en algunas preguntas, porque voy a tirar la última al panel digamos, de los locales. Así que ya tengo un par, pero si quieren alguna más, como para ir redondeando, eh, bueno, acá estamos. Me quedó una pregunta más volcada al FX, mezclado con el equity, digamos, y cómo la demanda se ha canalizado de instrumentos financieros locales, ¿no? Se ha canalizado por los CDRs. La idea es saber la lectura que hacen ustedes del incremento del volumen operado de CDRs
y si eso es producto de una demanda por dolarización de portafolios, y cuáles son los riesgos que están involucrados ahí. Si es solamente riesgo FX, o creen que la demanda puede hacer una diferenciación con lo que es el riesgo underlying, con el riesgo del subyacente. Más que nada por esto que decía Fede, digamos, si alguien analiza cuáles son, digamos, los riesgos implícitos del equity americano, digamos, y solamente mira cuánto le da el FX por ahí y punto. ¿Se entiende? Sí, ahí yo, digamos, creo que prima el FX, digamos, que la imagen que tiene el mercado con estas restricciones es un vehículo atractivo de cobertura, en el que además, bueno, gané algo de liquidez y es más fácil de operar con los cambios que hicieron. Todo, digamos, pensando que de mediano plazo el view es constructivo para los equities, pero de hecho, digamos, todos preferiríamos poder comprar CDR, una cartera de CDR balanceada, un ETF, ¿sí? Ya un basket y estar más tranquilos. Uno termina, ¿no?, asumiendo riesgos específicos en distintos nombres, que no siempre son fáciles de arbitrar. Y, digamos, esto no arma y desarma el sintético, pero digamos, tiene sus rigideces. Entonces ahí me parece que lo que domina es la demanda por FX, con esta idea de que el view de mediano plazo es constructivo y que, bueno, armando una cartera lo más diversificada posible, de mediano plazo es un riesgo que tiene banco. Yo ahí concuerdo con Martín, para mí la demanda es 100% por FX. El tema es que, o sea, si bien está el riesgo del equity americano, yo creo que también hay que ver contra cuál es el comparable, digamos. Soy una persona que accede al MUL, tiene restricciones para acceder al FX, y entonces las alternativas que tiene para acceder al FX son o bonos soberanos, o bonos corporativos argentinos, o SCDR. Entonces, digamos, ahí es cuando uno... el riesgo del equity americano no es muy diferente a los otros riesgos, o no es muy superior a los otros riesgos, no sé si me explico. Yo el riesgo que le veo también operativo es que hoy en día la SALIC no tiene muchas restricciones para operar en ese mercado, y entonces yo creo que eso le da fluidez entre el mercado de afuera y el local. Lo que tengo miedo es si hubiera alguna restricción sobre las SALICs, si seguiría siendo un mercado fluido, o dado el posicionamiento, si seguiría siendo, o si sería un mercado de gente que en realidad está comprando FX, y que si quieren salir todos juntos y no está en la LIC para aceitar ese mercado, digamos, hay un desarbitraje muy fuerte entre el CDR local y el de afuera. Me parece que ese es el riesgo que hay operativo. Pero bueno, el riesgo del equity americano, obviamente el que compra un CDR, la alternativa es un bono argentino, que por lo que charlamos recién opera como equity, digamos, o una ON argentina, que ahí es un riesgo un poquito más bajo, a mi entender. Bueno, buenísimo. La pregunta que surgió del auditorio tiene que ver con, digamos, los riesgos, el riesgo corporativo, la deuda corporativa en dólares, si no es el vehículo o, digamos, el asset class a considerar a la hora de armar un portafolio, justamente, considerando que en algún escenario la recomposición de reservas vía un acuerdo con el FMI tiene sentido, ¿sí? O es la condición inicial, o la siguiente a la condición inicial, o una de las primeras condiciones a tener en cuenta en cualquier escenario de corto plazo en Argentina, ¿sí? Si relajamos un poquitito la balanza de pagos vía el acuerdo con el FMI, si el asset class para canalizar eso no es la deuda corporativa en dólares. ¿Cómo la ves? Esa respuesta se la dejo a los chicos, porque te imaginarás cuál es la mía. No te quiero poner en un compromiso. Entonces, me parece que es más interesante escucharlos a ellos. A ver, Fede. Bien, muy bueno. Mira, yo por mi sesgo hacia la liquidez, duermo mucho más tranquilo estando en un soberano con ese escenario. Si mañana me despierto y el fondo dice acá está y hay plata fresca, estoy seguro que vas a tener el price action en el soberano, y el corporativo siempre fue más ilíquido, y todavía está
presente el evento este de los canjes que venimos viendo, que vienen siendo, si querés, satisfactorios, pero la realidad es que las reservas no están, y el 40% que te tienen que dar, seguramente lo tienen que preguntar y conseguir, y ahí yo, viste, por ahí el que se quema con leche, bebe la vaca y llora, ¿no? Pero tengo siempre el ruido de que el asset class se ha golpeado, así como los fondos con cambios regulatorios fueron golpeados, que un corporativo, por lo que sea, por carácter o porque el central no le pueda, no lo deje, realmente devenga en un evento, y el asset class mismo sea de alguna forma golpeado. Así que yo soy algo crítico con la posición de vuelta. Teniendo los soberanos en más 16, el escenario lo capitalizo en el soberano. Martín. Sí, ahí estoy de acuerdo con Fede. Digamos, el soberano te da más upside en un escenario de normalización y hay estas paridades. El upside en el corporativo es limitado y el downside me parece que es similar entre los dos, digamos. El soberano tira a paridades de 30 y en los corporativos a paridades de 60, entonces, salvo algunos créditos en particular o algún tramo de la curva, eh, estás mejor en el soberano. Me parece que tiene sentido si uno quiere jugar táctico más conservador, el corporativo, pero después esperar a un escenario de normalización. Está claro que con este esquema cambiario Argentina no puede convivir mucho tiempo más, pero primero hay que verlo. Y ahí sí, bueno, volveremos a pensar en la tesis en definitiva, que la curva IPF se comporte como el tramo corto de la curva del soberano y son bonos que tienen alto carry yield, que ofrezcan todo lo que ofrece un bono tradicional que hoy no conseguís en Argentina. Genial. Bueno, acá tengo una para Juanchi que no lo compromete, digamos, o creo que no lo compromete, ¿no? ¿Cómo ves la sucesión de las reestructuraciones de las provincias, digamos? Acá lo que me preguntan es qué view tenés acerca justamente del asset class, deuda provincial en dólares, y cómo ves que va a seguir el sendero de las reestructuraciones. Está bien. A ver, yo creo que hoy en día las reestructuraciones provinciales dependen del soberano, o sea, me explico, digamos, las provincias en general no tienen un nivel de deuda alto o que no puedan hacer digamos, no quiero dar nombres, pero un Córdoba que todavía no cerró su deuda. No quiero dar nombres, pero los doy. Digamos, la realidad es que no tenía un problema de fiscal, digamos, me explico, para pagar su deuda. O sea, el problema de Córdoba me parece que es más el acceso al mercado de cambios. Entonces ahí, digamos, ya tiene una limitante del soberano hasta dónde ir. O sea, parece que esto lo que es el rumor, el soberano se metió en la negociación y que tiene la limitante del soberano hasta dónde ir. Yo creo que al final del día, para ser optimista, digamos, que al final del día entonces va a ser un beta del soberano. No sé si me explico. Y al final del día, para ser optimista, de vuelta, necesitas ver recomposición de reservas. O sea, cómo ser optimista con la deuda provincial cuando ves que el central sigue perdiendo reservas y bueno, nada. O sea, y la caja en esto, o sea, no concuerdo con las conclusiones, pero el diagnóstico de Guzmán es correcto, de que la caja es una para pagar los dólares, la caja de dólares es una. ¿Me explico? Entonces, digamos, para mí va a ser un beta del soberano y para ser optimista es más ilíquido, entonces es un riesgo mayor, a mi entender, pero para ser optimista necesitas ver recomposición de reserva. Genial. Bueno, tengo la última para Rodríguez. No sé si alguno quiere comentar algo más, Fede Pérez o Martín, algo de la deuda provincial en dólares. Si no, cierro con preguntas una pregunta a Fede que me preguntan acá. Digamos,
independientemente de que la inflación no pareciera ser un issue en el mundo desarrollado, digamos, ¿cuál es el vehículo más eficiente como para cubrir ese riesgo? ¿Sí? Si los tips o crees que hay alguna asset class que te cubra mejor el riesgo inflacionario en Estados Unidos, por lo menos. Yo creo que, yo creo que los activos reales en general son buen hedge, por eso mencionaba inversiones en infraestructura, en la parte de equity, ¿no? Infraestructura de equity, de property. Yo creo que todos esos son buen hedge pues en el mediano largo plazo. Los linkers en general también. El temor que yo tengo con eso es qué tamaño le pones dentro de la cartera. O sea, ¿qué tamaño le pones dentro de la cartera? Los tips son líquidos, pero no sé, vos andás marzo y no eran la liquidez que vos esperarías que seguramente tenés en los treasuries, y de hecho también reaccionan de manera bastante violenta por el lado de lo que hace break-evens y los real rates. Entonces, si lo vas a tener para el largo plazo, seguramente es un buen hedge. Aparte, también si lo compras a par, no tenés el riesgo de poner el otro riesgo, el de deflación, digamos. Tu principal está protegido. Entonces, para mí, tiene sentido tenerlo. Eh, me cuesta a veces hacerlo por el tema táctico, si querés, por decir, bueno, qué sé yo, para ver si el mercado. Ciertamente tuvieron buena performance, pero soy un poco más cauteloso. Si querés, para asset allocation y estructurar de la cartera, trataría de diversificar en los activos reales que tengas la posibilidad de hacer. Eh, eh, y sí tener una posición en linkers, pero no haría de eso un gran core allocation, si querés. No entiendo. Che, acá me surge una más que no la dejo pasar porque realmente creo que es relevante para el mercado local. Es que esperan los 3 PM de locales para la devaluación esperada y para la brecha. Si el único catalizador es arreglar con el FMI o ustedes ven que hay algunas otras cuestiones adicionales que pueden hacer que la brecha vaya para arriba o vaya para abajo. Si quieren arranco yo. Arranco Federal. Bueno. No. A ver, diciembre, digo, yendo al muy cortísimo plazo, diciembre es un mes de demanda de pesos. El año pasado, un año acuérdense el veranito que tuvimos en diciembre, que el contado bajó a 73, me explico, el 28. Con lo cual yo creo que vienen días buenos, y más que el mercado afuera está, que acá no me quiero meter porque no quiero pasar vergüenza frente a Federico, pero está pasando por un momento risk-on, digamos, ¿no? Lo ves en el real. Entonces, creo que diciembre va a ser un mes que podemos seguir viendo la brecha bajar. Creo que no va a ser como el año pasado, porque la diferencia es que los portafolios hoy no están tan dolarizados como el año pasado. Entonces, incluso, ya acá estoy arriesgando que pueda haber alguna suba de tasas o algún castigo a los activos de pesos, además de baja de la brecha. Viendo un poquito más mediano plazo, no, la inflación creo que va a estar en 50, un poco más arriba de 50. Soy actuario, no soy economista, así que no tengo tanta precisión para el dato, pero si la emisión monetaria va a estar en 50, arriba de 50, ya cuando uno mira que base monetaria sobre PBI o M2 sobre PBI está en niveles muy, muy altos y que no hay mucho más espacio para que se absorba sin inflación, digamos, ¿me explico? Sin licuación. Entonces, creo que la inflación va a estar por ahí, 50 y en las malas más arriba. Si el gobierno en este giro a la ortodoxia es más ortodoxo, va a ser menos. Yo no creo que eso pase porque, digamos, se tiene que digerir internamente en la coalición eso y en un año de elecciones. Entonces, en un año de elecciones parece muy difícil eso. Digamos, en el Excel es fácil plantearlo, pero después llevarlo adelante
chocás con la realidad. Como les decía, el dólar oficial, la verdad que en 120 creo que o debiera acompañar la inflación o ir al alza, no lo veo bajando. Y las tasas de interés me parece que hay un exceso de pesos y que en algún momento ese exceso de pesos tiene un límite, entonces en algún momento las veo subiendo un poquito más no digo que poniéndose positivas, pero que no estén tan negativas. Y yendo al contado de más largo plazo, olvidándonos del trading de diciembre, creo que depende la brecha 100% de un plan con el fondo y las condicionalidades que tenga, donde uno tenga un panorama que diga, bueno, acá se van a empezar a reconstituir reservas. ¿Me explico? O sea, que ingresen 3.000, digo, para poner el contraejemplo, que ingresen 3.000 palos del fondo, si no viene con plan, ya sabemos lo que pasa, ya lo vivimos. En 2018 entraron 20.000, ¿cuánto duraron? O sea, digo, ¿me explico? Acá, lo digo también para empezar a generar el debate, ¿cuándo se empezó a estabilizar la Argentina? Fines de 2018 hasta las PASO, con un plan de estabilización, que alguno puede decir fracasó. Sí, fracasó, pero en el medio estuvieron las PASO. En el medio tenías a un candidato diciendo que iba a devaluar y que iba a defaultear la deuda. Entonces digo, analizar un plan de estabilización con esas condiciones, digo, ponerle esa variable dummy en el medio, a cualquier análisis que hagas. Entonces, digo, para que vuelva a pasar eso, para que volvamos a ver la brecha bajando, necesitas un plan de estabilización. ¿Por qué? Porque hay excedente de pesos. Hoy sobran pesos, todos tenemos muchos pesos. Entonces, todos vamos a seguir, tenemos muchos pesos, vamos a seguir o comprando contado o comprando dólar oficial. Y para que haya menos pesos, de corto plazo, ¿qué puede ser? Subir la tasa, absorber pesos a través del Banco Central, pero eso sabemos que tiene sábana corta, porque termina en déficit cuasi fiscal. Entonces, al final del día, la única forma de que eso se elimine, o sea, creo que tiene que haber una suba de tasas, o sea, es muy difícil conseguir estabilización cuando la tasa de interés está por debajo del ritmo de devaluación. O sea, ¿qué compañía no va a cancelar una IMPO o cualquier deuda que tenga cuando la tasa de interés en pesos corre por debajo de la devaluación? Pero a mediano plazo, para absorber esos pesos, necesitas que el Tesoro le deje transferir pesos que el Banco Central le deje transferir pesos al Tesoro y idealmente el Tesoro le transfiera al Banco Central. Y para eso necesitaba bajar el déficit fiscal. Entonces, clave, el plan con el fondo y las condiciones que le ponen. FX y brecha. Bien, muy bueno, Juanchi. Sí, mira, el FX, si querés, está bueno ver dónde estábamos. Yo descreo mucho en este veranito. O sea, claramente no vas a tener un overshooting cuando tenés restricciones y tenés ventas que lo hacen bajar un poco o controlar. No fue producto de que el individuo dijo, wow, en 150 la verdad que vendo porque esto está caro. Entonces, cuando notas esa sensación en el mercado, te queda la de, mirá, hay pesos, yo si puedo compro. A pesar de que la discusión de si hay un tipo de cambio real de equilibrio y si está overvalue o no en el nivel de brecha de 100 o arriba de 100. Con lo cual, a mí me parece que, como decía Juanchi, si no tenemos un fondo monetario que venga con condiciones que te permita, con o sin devaluación, ¿no? Generar cambios estructurales, vas a tener esa demanda por FX siempre latente, incluso si limpian la posición técnica de los que entraron en el carry trade y empiezan a salir. O sea, el argentino ya internalizó que el dólar es el trade, es así, hay que aceptarlo. No por nada hay economistas que dicen Argentina tiene que dolarizar. O sea, después podemos seguir filosofando sobre eso, pero es un tema estructural de cómo se piensa en Argentina y el tipo de cambio que te pricea todos los activos. Es la realidad.
En cuanto a la brecha, y si querés, cortito, como creo que por ahí el escenario va a ser del estilo de no da más la presión, viene algo en el fondo y tenés una devaluación de 20, 15%, que el mercado lo viene preciando, y eso va a depender de qué tan bueno sea tu poder de fuego o tu limpieza para adelante para decir, mira, esto exacerba y tenés un escenario complicado de nominalidad, o esto realmente se tranquiliza y tenés brechas del 40 a 30, que hay luz al final del túnel con brechas de 30 a 40. Pues con brechas de arriba de 100, sabemos que esto no termina bien. O sea, tenés un salto nominal o de evaluación o por inflación. Por una de las dos sale. Ahí, déjame acordar, hay algo que dijo Fede muy interesante, que el tema de que un plan con o sin devaluación, o sea, lo que no puede haber es devaluación sin plan, porque digo, hoy tenés un exceso de pesos, tenés demanda de dólares por el exceso de pesos, tenés una brecha de 80, no veo por qué una devaluación va a frenarte la demanda de cobertura al dólar, no sé si me explico. Entonces, hasta puede ser peor, porque puede ser que pierdas la única ancla nominal que tenés y que empiece el proceso ese de espiralización de devaluación, inflación. Digo, en los 80, la gente de más canas comenta que las hiper se terminan generando en esos procesos, digamos. ¿Me explico? Por lo cual, digo, si tenés que hacer un ajuste del tipo de cambio, lo tenés que hacer igual con un plan. Estamos de Sí, acuerdo. sí, de acuerdo, digamos, tengo que coincidir con los chicos. Eh, si no hay dominancia fiscal no desaparece, con el overhang de pesos que hay, con el stock de pesos alto que hay todavía en bonos de pesos, digamos, es difícil imaginarlo. Yo pienso como mejor caso, un compromiso, esto que decía un 2021 de transición, se convence al fondo de los inversores de que se hace algo, pero que el ajuste queda para después, y ahí la brecha se mantiene alta. Baja un poco, digamos, mejora la paridad, pero en definitiva, mostrame que lo puedes hacer y ahí empieza a bajar. Y me parece eso también está atrás bueno, de por qué en definitiva, cuando nos preguntás por los pesos, decimos que lo que nos gustan son los globales. Bueno, sí, bastante buen resumen. Me quedo con un par de bullet points. Voy a tratar de hacer una bajada como para redondear y le dejo a Francisco el cierre. A ver, creo que Federico Rodríguez nos trasladó un poco la visión macro de caída o digamos, de desinflar los riesgos macro globales que tenía la economía, y eso queda, digamos, de cara a una recuperación, un buen sendero por lo menos de corto plazo para adelante. Eso trasladado tal vez a asset class como el fixed income, tiene desafíos por la nominalidad baja, pero entiendo por lo que dijo Fede, los riesgos son menores y, digamos, es constructivo con el corto plazo. Eso el canal de transmisión tal vez Argentina está un poco menos claro porque evidentemente, como decía Juanchi, operar incluso por arriba del triple C nos deja, y como también decía Federico de Rodríguez, es decir, nos queda tan lejos el mundo que nos domina estrictamente los eventos idiosincráticos, ¿no? Y entonces ahí empiezan, digamos, si el FMI, en un consenso, digamos, en una visión bastante consensuada de la macro y más o menos hablaron los tres localmente de básicamente lo mismo, digamos, el exceso de pesos, la dominancia fiscal, la falta de plan, y cómo eso se traslada a los precios de los activos, es bastante consenso de mercado. Evidentemente, los catalizadores vienen justamente por el lado de, digamos, si va a haber un plan o no, incluso hasta si el nivel del FX, y como decía Juanchi, en tipo de cambio real oficial, está todavía que podría tener recorrido si no tenemos un plan. Bueno, esperar a que si el FMI es ese plan, ese importar de reglas que necesita Argentina para construir los marcos, me parece que es la conclusión.
Después, llevando eso a la evaluación de los activos, evidentemente la curva hard dólar del soberana ley New York es la más castigada, la que peor base de comparación tiene, dado el reciente canje, no más, y dado que cualquier catalizador positivo debiera responder primero por ahí, es donde creo que ustedes ven más valor. Después, evidentemente, la deuda ley argentina en dólares, y no me quedó tan claro, honestamente, si ahí hay, creo, una dualidad más tendiente a los mandatos que tiene cada portafolio entre estar posicionado en SER o en dólar link y, digamos, el atractivo, digamos, matizado por algún riesgo que tiene la curva de Butler. Yo les agradezco, fue muy amena la charla, creo que pasó 1 hora y media sin querer, estuvo bueno, creo que es para repetir, les agradezco a los 4 y bueno, nada, espero que sea hasta la próxima. Así que te dejo, Francho. Sí, lo único, Pablo, si la repetís con tiempo, cosa de que todo lo que dijimos se hayan olvidado. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bueno todo, gracias a todos, no me voy a extender mucho más, creo que Pablo dio un resumen perfecto de lo que fue la charla. El mundo nos ayuda, pero todos los desafíos que tenemos por delante son nuestros, son de nuestro país, de problemas dentro de Argentina que tenemos que superar. Así que ese es el desafío que se viene por delante, creo yo. Y depende de nosotros. Así que nuevamente gracias a todos y espero que se vuelva a repetir el evento y vuelvan a asistir. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao a todos.